Vamos a dar posición. Para concluir, después vamos a entrar a una fase de un trabajo grupal de 5 grupos, quizás darse uno, ¿no? una la vuelta para formar un grupo. Preguntas sencillas, ¿no? A ver. Nos habíamos quedado, doctor, ¿a quiénes se puede hacer el control social? Sí, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en... ¿Quiénes se puede hacer el control social? ¿Están? ¿Están? Aquí nos hemos quedado. ¿Qué hacemos? Ya. ¿A quiénes podemos hacer control social? ¿A quiénes podemos hacer control social? Hemos leído la Constitución de manera clara y precisa, dice, a todas las entidades del Estado, de sus distintos niveles y órganos. Además, a entidades descentralizadas, desconcentradas y empresas públicas del Estado. ¿A quiénes más? A empresas privadas. ¿Por qué a empresas privadas? Les comentaba. A los que tengan relaciones contractuales con el Estado. Cuando hablamos de relaciones contractuales, ¿qué estamos hablando? Dinero. Yo prestar un servicio al Estado en la confección de uniforme. Yo soy confeccionista, resulta que me adjudico un servicio de la manufactura de hacer prendas, por ejemplo, militares. Hacen la licitación pública, el Estado me paga. ¿Qué pasa si en este proceso hay un hecho, lo que llamamos de corrupción, a una dávida, una acción que me favorezca? El Estado puede intervenir a mi empresa privada. ¿A quiénes más? A los gobiernos autónomos departamentales, a los gobiernos municipales, inclusive a las organizaciones indígenas y campesinas. Ustedes recordarán que en el nivel central tenemos una parte de las autonomías regionales que están en Tarija. Tenemos en el Gran Chaco, tenemos el gobierno regional de Yacuiba, tenemos el gobierno regional de Villamontes, tenemos el de Charagua, tenemos el de Gran Chaco, tenemos el gobierno regional de Caraparí, que están establecidos y reconocidos en la Constitución. Seguiremos. ¿Para qué sirve la ley 341? Sirve justamente para, yo les digo, ¿no? Y los pongo en mi exposición, para rayar la cancha, como el árbitro, ¿no? ¿Para qué me sirve esta ley? Esta ley tiene que tener un fin, tiene que tener principios, tiene que tener atribuciones, tiene que tener derechos, obligaciones y formas de mi ejercicio como control social. Seis elementos fundamentales que te marcan el conjugar de tu ejercicio como control social. Fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de tu ejercicio. ¿Cómo defines el control social? Lo que habíamos dicho, ¿no? Es un derecho que está constitucionalizado mediante... ¿Cómo puedes ejercer este derecho?
mediante el ejercicio de tu supervisión, de evaluación, ¿a qué? A la cosa pública, a la gestión del Estado. ¿Y por qué focalizaremos a la cosa pública? Porque es el manejo económico del Estado. Por eso hablamos de recursos económicos, de materiales, de recursos humanos, de la calidad de los servicios, para una autorregulación social. Perdón. ¿Qué debe hacer el control social? Cuando digo ¿qué debe hacer? ¿A qué se refiero? Es un derecho y una atribución el que hacer. Es una atribución. Promueve el inicio de procesos ejecutivos, administrativos, civiles y penales. Es una atribución. ¿Quién la puede hacer? Velar instituciones públicas que respondan al bien común. Generar deliberaciones y concertación para la formulación de propuestas de políticas públicas. Es mi atribución. Velar por la protección y recuperación de los bienes públicos. Utilizar la información con transparencia y responsabilidad. Rendir cuentas a quienes lo eligieron por lo menos 2 veces al año. Y esta última reglamentación salió que debía ser 3 veces. Cumplir el mandato de quienes la eligieron. Denunciar con fundamento los actos de corrupción. Eso es el hacer, mi atribución como control social. ¿Qué no puede hacer como control social? Lo que les decía, lo que está prohibido. El control social no debe retrasar ni impedir, suspender ejecución o continuidad de planes y programas y proyectos y actos administrativos. ¿Qué no puede hacer? Yo, por ejemplo, estoy haciendo una obra. Resulta que por mecanismos personales el control social me obstruye a hacerlo, sin ninguna fundamentación. ¿Qué debo accionar como responsable de una empresa pública? Lo configuro como un delito. ¿Quién está instigando a delinquir? La puedo ejercer. No participar y ejercer el control social en temas de seguridad del Estado. Prohibido. No acceder a información secreta, reservada y o confidencial. Lo que les decía es referente al tema del ejército. No dilatar o entorpecer la tramitación y resoluciones de procesos judiciales. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Si estoy haciendo un proceso penal, yo como control social, no lo hagan proceso penal. No puedo interferir la labor de un órgano judicial. No intervenir en procesos electorales. ¿Qué hablamos cuando hablamos de intervención en procesos electorales? Un ser humano, ¿cuándo hace ejercicio de su derecho con el tema de un proceso electoral? Cuando yo participo en el voto. Yo como control no puedo decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí nomás vas a votar. No lo puedo hacer. No recibir ningún tipo de remuneración, regalo, premio, ni ofrecimientos. ¿Ustedes se acuerdan cuando había, antes del control social, los comités de vigilancia? Cuando había, en anterior gobierno, del reconocimiento de las OTBs. Incluso el expresidente Gonzalo Sánchez otorgaba, ¿no?, reconocimientos de personalismo de OTBs. Y los comités de vigilancia tenían participación. Y el 1% en el tema de su presupuesto del gobierno municipal. En esta norma de la ley de control social no pueden recibir ninguna remuneración. Y preguntarán, ¿y cómo va a ser el ejercicio del control social si no hay dinero? Y ahí va el tema de las autonomías, ¿no? Las cartas orgánicas
de cada gobierno municipal o los estatutos de los mecanismos departamentales tienen que establecer líneas de transparencia. ¿Cómo puedo establecer acciones en la participación económica referente al tema del control social? Hay diversos mecanismos de ejercer el tema de la socialización de tu información. Internet, pero en muchas comunidades tampoco hay internet. ¿Cómo puedo establecer? Entonces tengo que diseñar, bajo la figura del tema de autonomías, como decimos nosotros abogados, en mi mini constitución, en mi carta orgánica y en mi estatuto. Líneas que establezcan políticas de transparencia. No actuar con intereses personales, lo que les decía, hace el ejemplo del tema de una empresa. No utilizar información para fines u otros fines de interés personal. No desempeñar la función por más de 2 años consecutivos. Ustedes recordarán que los comités de vigilancia se perpetuaban hasta cuando estaba el alcalde. Si hace esto los miembros del control social, serán suspendidos y serán remitidos antecedentes a la justicia. ¿Bajo qué figura? Obstrucción, instigación, corrupción, cohecho, porque tengo un interés de por ahí recibir algo. Cohecho activo, cohecho pasivo, el que da y el que recibe. Peculado. Entonces, es fundamental tener en cuenta que el mecanismo de la prohibición está establecido en la ley 341. Lo que ustedes decían, hace rato lo que me expresaba, carácter vinculante. El control social coadyuvará y complementará a la fiscalización y o control gubernamental y recomendará con carácter vinculante a las autoridades competentes el inicio de peritos técnicos, auditorías o en su caso de procesos correspondientes. Bajo la figura del artículo 24 de la Constitución, todas las entidades en los 90 días deberán reglamentar la forma de procesar y dar cumplimiento a los informes de carácter vinculante emitidos por el control social. ¿Cómo emiten? Perdón, sí. Quisiera saber quiénes supervisan al control social, los que ejercen el control social. ¿Hay un ente que supervisa el control social? A ver. ¿Cómo va a determinar todas las que no hacen en el anterior diapositivo? ¿Quién les va a controlar? El tema del control social es un ejercicio de un derecho que está establecido bajo 3 figuras de organización. La pregunta es, ¿quién le hace la fiscalización al propio control social? Las asambleas, sus reuniones comunitarias a las cuales están regulados. Y si es una organización momentánea, los propios que han organizado momentáneamente este control social. No hay otra instancia de un ente, de un órgano del Estado o de los niveles del Estado que puedan de manera directa interferir. ¿Y eso dice en la ley? Te dice de manera clara en la ley 341. El ejercicio de fiscalización al control social lo hacen sus propias organizaciones, los niveles a los cuales están organizados, regidos en sus normas internas. ¿Y hay ejemplos de éxito del control social que hayan hecho, que hayan procesado, que hayan metido a la cárcel, que hayan detenido? ¿Hay ejemplos hasta el momento? Le comento que sí hubo, ahí se han hecho acciones. Ustedes recordarán el tema de, aquí en el Ministerio de Defensa, hace 2 semanas hubo una medida cautelar sobre un desfalco económico. ¿Eso fue el control social que hizo esa denuncia? Un funcionario público, porque manejaban otro sistema, no manejaban el sistema del CIGEF. ¿Dónde está implementado el CIGEF? Está en la ley financiera. Y eso debían hacer con la ley financiera. No establecer un paquete distinto para el manejo de recursos financieros. ¿Quién no ha hecho la denuncia? El director.
y el técnico el contador. En los niveles del Estado hay niveles en los que puedes establecer tus responsabilidades, lo que les expresaba. Yo conozco un hecho irregular, la puedo denunciar. ¿Me configuran como control social? ¿Me configuran como una acción preventiva que hago? ¿Que está establecido? Sí, perfecto, está. Pero que planteas tú como organización social que hagan un proceso, no. ¿Cómo reacciona una organización social? Con bloqueo. Cierro la alcaldía, intervengo las oficinas. Pero corre el riesgo de politizarse. Exactamente. Entonces, creemos que el ejercicio para hacer del control social está establecido en la ley 341 de manera clara y precisa en su interpretación. Si yo quiero hacer ejercicio de este derecho, la puedo hacer. Que efectivamente tienen límites a los cuales mucho se politiza, efectivamente. Yo no lo dejo entrar al gobierno municipal de Achacachi. Y el gobierno de Achacachi sigue manejando cuentas de en el municipio de Huarina. Acción política. ¿Qué debo hacer como yo, control social? Digo pues al Ministerio de Economía, congélese las cuentas y listo, porque no va a funcionar más. Seguiremos avanzando. ¿Cómo se puede participar? Toda persona individualmente puede adscribirse de manera circunstancial al control social. ¿A qué me refiero? Yo soy, por ejemplo, ejecutivo de la CETSU-CB, de la Federación de Campesinos. Un ejemplo es dando. Pero resulta que el compañero es miembro de una junta vecinal y quiere participar en una revisión de control social, por ejemplo, no sé, en un tema de, sobre todo en el tema minero hay problemas en el tema de, ¿cómo se llama?, de las autorizaciones de concesiones mineras. ¿Podré participar? Si yo hago mi nota de solicitud, le digo a la COF, a la Federación, quiero participar de manera circunstancial, ¿me podrá denegar? No me puede denegar. Yo me pregunto, ¿habremos hecho alguna vez este ejercicio? No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Cualquier persona puede sumarse o ser parte de un caso de control social? Sí. Si yo conozco un hecho, resulta de que tengo algo de aporte de pruebas, me adhiero pues a la denuncia. ¿Cualquier persona podrá adscribirse voluntariamente de manera circunstancial a espacios permanentes del control social? Sí. ¿Cualquier persona puede sumarse o ser parte permanente del control social? Perfecto, puedo hacerlo también. Esto es el concepto, ¿cómo yo puedo hacer este ejercicio? El ejercicio de la participación puede ser colectiva, bajo figura de la orgánica comunitaria circunstancial, en los mecanismos de nivel nacional, departamental, municipal, regional o indígena original de campesinos. ¿En qué momento estamos? La población debe organizarse para realizar el control social. ¿Cuál es el papel del Estado en este proceso de la ley de control social? Capacitar, promover participación y control social. Y en la ley 341 establece de manera clara que la capacitación a los distintos niveles del Estado y los distintos órganos debe capacitar entidades creadas para ese fin. ¿Cuál es el otro rol del Estado? La rendición pública de cuentas. 2 veces, ahora es 3.
y facilitar la información. ¿Cómo facilitas la información de las entidades públicas? A partir de tu página web. Si ustedes verán que las entidades públicas cuelgan inclusive y deben colgar información del personal. Pero hay entidades que tienen reservados frente al tema de personal, sobre todo aduanas. Tienen establecido en su reglamento. ¿Por qué no deben colgar información, alguna información que es clasificada, como va del ejército, ¿no? Promover, generar y ejecutar políticas y planes de programas y proyectos de capacitación. Las autoridades elaborarán políticas, planes de programas y proyectos y presupuestos con participación activa de los actores de la participación y control social. Realizar mesas de diálogo quinquenales. Estos son conceptos en los que el mecanismo de la acción del control social no se ejecuta. Hay entidades de los niveles orgánicos, de los niveles comunitarios y de los niveles circunstanciales, nunca se han organizado ni planificado para hacer control social. Pero la pregunta también es, ¿cómo voy a hacer control social si no conozco el manejo de la cosa pública? Yo pregunto, ¿cómo voy a hacer si no conozco el manejo de la cosa pública? No sé cómo se hace un proceso de contratación. No sé qué es el manejo de las cuentas fiscales del tema clasificador presupuestario. No conozco no sé cómo se hace una modificación presupuestaria. Entonces creemos que es importante que para el manejo y el ejercicio de este derecho también tienes que conocer, subsumirte, informarte del manejo de la cosa pública. Porque a veces el control social, hacer el ejercicio del control social sin ninguna fundamentación, tergiversada la información, puedes incurrir en un hecho. ¿De qué? De difamación. El hacer el ejercicio del control social tampoco es... Tengo que conocer. Por eso se ha establecido distintos mecanismos de socialización del manejo de la cosa pública. No es secreto, les comento, el manejo de la cosa. El manejo de la cosa pública no es como dicen que es delicado, no. Tienes que tener principios básicos de manejar la cosa de manera transparente. Lo único es adecuar el mecanismo del manejo de la cosa pública. ¿Por qué crees que muchos gobiernos municipales actualmente tienen baja ejecución presupuestaria? Desconocimiento. ¿Cuáles son los elementos claves en el manejo de la función pública? Presupuesto. Tienes que tener un buen técnico en presupuesto, porque es el que maneja. Porque yo me puedo ofrecer que te lo voy a hacer tal obra, ¿no? Resulta que no tengo plata en esa partida presupuestaria. No tengo. De por ahí tengo plata, pero resulta que tengo un técnico que no sabe hacer el proceso de contratación. Tercer elemento, planificación. Voy a hacer la construcción de una estación, pero en pleno invierno. Planificación. El planificador me hace el POA, me elabora. Y un cuarto, proyectista. Y un quinto, el último, asesor jurídico. Para mí, lo comento, 5 elementos troncales en un manejo de la cosa pública. Porque no necesitas conocer así a detalle. Ustedes establecerán que el gobierno ha establecido que los gobiernos municipales, y esto está en el decreto, gobierno municipal que no ejecutó su presupuesto en la gestión, ejecutó solo el 60%, el 40% pasa, se revierte. ¿Y dónde pasa ese dinero? ¿Quién ejecuta otra vez? Ese es el problema.
Seguiremos avanzando. Fondos del control social, el artículo 41. Las máximas autoridades de los órganos del Estado, todos los niveles territoriales, empresas públicas, descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas, garantizarán que en todos sus planes, programas y proyectos se contemple de su presupuesto anual recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social. Mi pregunta es, en la anterior norma decía la participación del 1%. ¿En esto cuánto será? El 1%. La Constitución te dice de manera genérica. Dice que las entidades de los niveles públicos deben contemplar en su presupuesto anual recursos necesarios y suficientes. Cuando te hablo de recursos necesarios y suficientes, te estoy hablando que puede ser 1, 2, 3%. ¿Eso dónde va a establecerse? En tu POA, en tu planificación. Además, cómo está delineado tu carta orgánica, cómo está delineado tu estatuto. Y en las entidades públicas, cómo yo puedo promover el manejo de la cosa pública transparentemente con acceso a la información. ¿Dónde acceso a la información? Lo pongo en nuestra página web y está colgada la información. Pero esa información también regulada en el marco de cada institución. ¿Qué información está permitida poner en acceso a esa información? Yo no lo puedo poner, por ejemplo, un ejemplo del ejército. Tengo tantos misiles, no puedo. Así me lo pidan, no puedo dar esa información. Me dirán cuántos han intervenido, porque ustedes recordarán con cuántas armas hay. No puedo dar información. Porque al interior de cada entidad tienen sus propios procedimientos y protocolos referentes a ese manejo. ¿Hay pago al control social? No hay sueldo, no hay pago. El uso de la plata será reglamentado en el Ministerio de Gobernación, de cada municipio será fiscalizado. Comités de vigilancia pasan a control social. No hay comités de vigilancia. Eso sería. ¿Alguna consulta? Adelante. ¿En qué fechas, la ley dice que se debe realizar un acto de control social? ¿Qué fechas se realiza? ¿Perdón? ¿Qué fechas se realiza el acto de control social? ¿Qué fechas se realiza? ¿Cada fin de año o cada principio de año? El control social. A ver. En las líneas del Plan Nacional de Transparencia, de los 4 ejes, el primer eje que establece que el Estado, y hay guías inclusive, dice que las entidades públicas en la gestión 3 veces deben hacer rendición de cuentas. Tenemos una audiencia inicial que debe ser entre el primer trimestre, dice, 3 meses, enero, febrero, marzo, puedes hacerlo. Puede ser un avance entre el trimestre del avanzado y tenemos un informe final de rendición de cuentas. Si ustedes entran al portal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, hay guías de elaboración de audiencias públicas. Y hay protocolos sobre cómo debe desarrollarse estas audiencias públicas. ¿Alguna consulta? ¿Se me han cansado? Formaremos grupos de 5. Quiero hacer, no sé, 5 minutos el examen. Es sencillo el examen. Conjunto.